Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Grendas, yo soy médico psiquiatra del Hospital Álvarez y soy jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de farmacología. En la charla de hoy veremos neurotransmisión serotonérgica y antidepresivos. Entonces, como objetivos de esta charla vamos a repasar la neurotransmisión serotonérgica para poder entender la farmacología de los antidepresivos. Previamente vamos a repasar conceptualmente qué es la depresión, para luego poder comprender qué es un antidepresivo, cuáles son las generalidades de los mismos, cuáles son los sistemas de clasificación, cuáles son los mecanismos de acción inmediatos y tardíos, para luego poder repasar cada uno de los grupos farmacológicos de los antidepresivos. Bien, este primer gráfico nos recuerda un concepto clave, que es entender que todos los sistemas de neurotransmisión se encuentran alterados en todas las enfermedades psiquiátricas, pero académicamente hacemos una división en cuanto al predominio de cada uno de los sistemas alterados en cada una de las enfermedades. En cuanto a la depresión, más que nada se va a alterar el sistema serotoninérgico y el noradrenérgico. En cuanto a la neurotransmisión serotonérgica, el primer concepto es entender que las 5 vías nacen del núcleo del RAFE y se dirigen a 5 áreas cerebrales específicas, como lo muestra el gráfico. Cada una de estas vías está relacionada con diferentes funciones. Como vemos en el gráfico, la vía que se dirige hacia la zona del cerebro anterior está relacionada con el control del humor. La vía que se dirige hacia la zona límbica se encuentra relacionada con la ansiedad, entendiendo ansiedad como respuestas del cerebro frente a diferentes estresores. La vía que se dirige hacia los ganglios de la base tiene que ver con dos temas. Por un lado, está asociado con efectos adversos motores que veremos más adelante de los antidepresivos, y por el otro lado está relacionado cuando está disfuncional con los síntomas obsesivos compulsivos. La vía que se dirige hacia la médula se encuentra relacionada con los efectos adversos sexuales que producen los antidepresivos. Y por último, la vía que se dirige hacia el hipotálamo se encuentra relacionada con el control del apetito. Bien, para poder sintetizar la serotonina, el sustrato, que es un aminoácido que se llama triptofano, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al soma neuronal. Una vez en el soma neuronal, la enzima triptofano hidroxilasa hidroxila el triptofano en 5-hidroxitriptofano, y esto a su vez es decarboxilado a 5-hidroxitriptamina por la enzima L-aminoácido aromático decarboxilasa, obteniendo el producto final, que como dijimos se llama 5-hidroxitriptamina o también denominado serotonina. Una vez sintetizada la serotonina, se va a acumular en las vesículas presinápticas y de ahí va a ser liberada a través del impulso nervioso por un mecanismo calciodependiente. Una vez en el espacio sináptico, la serotonina va a interactuar con los diferentes receptores postsinápticos y presinápticos que iremos viendo a lo largo de la charla, y por último será metabolizada por la enzima monoamino oxidasa. Si bien entender la neurotransmisión serotonérgica es fundamental para el estudio de la farmacología de los antidepresivos, previamente a describir este grupo de fármacos me gustaría comentarles qué es la depresión. La depresión es un síndrome con signos y síntomas característicos en los cuales predomina el humor depresivo, la tristeza la mayor parte del tiempo, mínimamente durante 2 semanas, ¿sí? Y se suma la anedonia, que es la disminución del interés o el placer en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Además de estos dos core nucleares sintomáticos en la depresión, se suele agregar otra serie de signos y síntomas, como puede ser más en un perfil fisiológico el problema del sueño, ¿no? Tanto con insomnia, hipersomnia, dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantenerse despierto durante el día. Imagínense el impacto que va teniendo esto en la vida diaria, ¿no? En la actividad académica, laboral, familiar, social, en lo que sea, ¿sí? Alteraciones del peso. Este es otro de los puntos que suele ser problemático, tanto alteración hacia aumento de peso como disminución del peso, pérdida del apetito, ¿sí? Y suele haber otra serie de síntomas a nivel cognitivo, como pueden ser las ideas catastróficas, ideas hipocondríacas, que esto es
pensar que uno tiene una enfermedad cuando en realidad no la tiene, ¿sí? Ideas de culpa, ideas de ruina, y la depresión es un factor de riesgo para la conducta suicida. Esto es que los pacientes con depresión en gran porcentaje pueden desarrollar ideas suicidas y conductas suicidas. Ustedes saben que el suicidio, la conducta suicida, es una bomba epidemiológica a nivel mundial. Cada 40 segundos se suicida una persona en todo el mundo, con lo cual este es otro de los puntos por el cual la depresión se ha convertido en un verdadero problema en la salud pública a nivel mundial. Para entender el impacto que genera la depresión y la necesidad de tratamientos eficaces, necesitamos comprender dos puntos. Por un lado, que es una enfermedad muy prevalente, y por el otro, que es una enfermedad que genera discapacidad. Esto lo habrán escuchado en los últimos años. Es una de las enfermedades que mayor discapacidad genera en la población. Está entre las primeras, entre las principales generadores de años vividos con discapacidad. Con lo cual entendemos que es una enfermedad que, además de ser prevalente, genera un impacto social negativo en cuanto a la discapacidad, con lo cual necesitamos tratamientos eficaces. Dentro de las estrategias terapéuticas para tratar a esta enfermedad, a la depresión, contamos con los antidepresivos, que son un conjunto de fármacos heterogéneos que se utilizan justamente para el tratamiento del síndrome depresivo primario o secundario a enfermedades médicas, pero como ven en la filmina, si bien conserva el nombre original, este grupo de fármacos ha demostrado eficacia para otros cuadros psiquiátricos, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y sobre todo para los trastornos de ansiedad. Bien, ¿y cuándo se comenzó a tratar a los pacientes farmacológicamente? Recién en la década del 50, los investigadores que estaban diseñando drogas para la tuberculosis vieron que la iproniazida, que era un IMAO, tenía efectos antidepresivos, y en aquella época los reportes iniciales decían que la gente se ponía inapropiadamente feliz. Así fue como accidentalmente se descubrió la capacidad antidepresiva de la iproniazida, que se ha dejado de utilizar porque era un fármaco hepatotóxico. Similar pasó con los antidepresivos tricíclicos, con la droga patronimipramina, que era una droga que se estaba diseñando, investigando como antipsicótico, y en realidad se descubrió que tenía efectos antidepresivos. Este gráfico viene a aclarar lo que muchas veces se presta a confusión. Los antidepresivos clásicos o de primera generación son los tricíclicos y los IMAOs, que fueron fármacos, como dijimos recién anteriormente, diseñados en la década del 50. Son peligrosos en sobredosis, tienen numerosos efectos adversos, como veremos cuando describiremos a estos fármacos, con lo cual a partir de la década del 70-80 se diseñaron nuevos antidepresivos, o sea, los antidepresivos nuevos o de segunda generación, que son todos los fármacos que se han diseñado a partir de la década del 80. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, si bien la eficacia y la latencia de acción es similar a los antidepresivos clásicos, son fármacos con un perfil de efectos adversos mucho más benignos que los antidepresivos clásicos. ¿Sí? Esta no es una clasificación que se use en la actualidad, se ha caído un poco en desuso, pero es interesante porque en los libros siempre aparecen los antidepresivos clásicos nuevos, intercalados a veces con la nueva clasificación según el mecanismo de acción, como veremos más adelante. Bueno, hasta aquí hemos visto algunas generalidades de la depresión, de los antidepresivos. Hemos visto la primera diferencia entre la familia de antidepresivos clásicos y la familia de antidepresivos nuevos, ¿sí? O de segunda generación, que nos ha servido como para entender la primera gran diferencia entre ambas familias, pero en la actualidad la clasificación de los antidepresivos se hace en base al mecanismo de acción inmediato, con lo cual, para comprender la clasificación de los antidepresivos tenemos que familiarizarnos con los siguientes conceptos.
Entonces tenemos dos mecanismos de acción. Por un lado, el mecanismo de acción inmediato, que es el que gatilla el efecto terapéutico y es el responsable de los efectos adversos y tiene que ver con dos puntos. Por un lado, con el bloqueo de recaptadores de amina, ¿sí? Y con el bloqueo de receptores o con una combinación de ambos. Este mecanismo de acción tiene que ver con los diferentes antidepresivos, ¿sí? Que iremos viendo junto con la clasificación de los mismos. Y luego se da el mecanismo de acción a largo plazo, que tiene una correlación temporal con el efecto terapéutico de 2 a 6 semanas. Es el efecto que tardan los antidepresivos en cumplir justamente con el efecto terapéutico, que es lo que desarrollaremos a continuación. Bien, ¿qué pasa luego del mecanismo de acción inmediato de los antidepresivos? Bueno, vamos a desarrollar las teorías, las hipótesis de los mecanismos de acción a largo plazo de los antidepresivos. Es interesante tener en cuenta que estas hipótesis van de la mano de las hipótesis de la depresión. Por ejemplo, en la década del 70, la hipótesis más fuerte era la hipótesis monoaminérgica de las depresiones, que según la cual la depresión sería la consecuencia de una disminución en la biodisponibilidad de aminas, con lo cual, con la introducción de los antidepresivos tricíclicos o de los IMAOs, se generaba un aumento de las aminas en la biofase, con la consecuente mejora en la neurotransmisión. Pero a lo largo del tiempo han ido generándose otros antidepresivos, como por ejemplo la mirtazapina, que veremos más adelante, que no inhibe la recaptación de monoaminas y que sí tiene eficacia contra la depresión. Con lo cual, lo que se ha pensado es una segunda hipótesis que se llama desensibilidad de los receptores, que básicamente habría algún down regulation de alguno de los receptores, por ejemplo, postsinápticos, como se ha visto con los receptores de serotonina 2A en pacientes que están sobreexpresados en pacientes con depresión o en pacientes suicidas, ¿sí? Y en la desensibilización de los autorreceptores, como veremos en el siguiente slide. Hay que tener en cuenta que todas estas teorías no son excluyentes, sino que son complementarias. Bien, veamos lo que pasa en un primer momento en el paciente con depresión, que es el gráfico A. ¿Sí? Esto es un paciente con depresión previo al tratamiento. En el gráfico B, donde se le agrega un antidepresivo, puede ser tricíclico o un inhibidor de la recaptación de serotonina, y en un primer momento lo que va a pasar es un aumento de las aminas en la interfase neuronal, que va a hacer que se estimulen los receptores, los autorreceptores inhibitorios, con lo cual esto va a producir que haya una disminución en el firing neuronal, ¿sí? Un enlentecimiento en la neurotransmisión. Luego de 2 a 6 semanas, que es el tiempo que tardan los antidepresivos en hacer efecto, todos los antidepresivos en hacer el efecto, lo que va a pasar es una desensibilización de estos autorreceptores inhibitorios, un down regulation de estos autorreceptores inhibitorios, y se va a restablecer la tasa de descarga o el firing neuronal, con la consecuente mejora en la neurotransmisión. Todos estos mecanismos descritos llevarían a una vía final común de estimulación genómica relacionado con la neuroplasticidad en áreas específicas del cerebro relacionados con la depresión, y serían la base del efecto antidepresivo. Bueno, y teniendo en cuenta el mecanismo de acción inmediato de los antidepresivos, vamos a entender la clasificación actual de los mismos. ¿Sí? En un primer momento vamos a mencionar los 5 grupos de antidepresivos y luego vamos a adentrarnos en el estudio de cada uno de los grupos. El grupo 1 son los inhibidores de la recaptación y bloqueantes de receptores. Este grupo está conformado por 2 familias de fármacos, los antidepresivos tricíclicos, que ya hemos mencionado algunas de sus características, y en otro grupo de fármacos encontramos a la trazodona y nefazodona. El segundo grupo de antidepresivos son los inhibidores de la recaptación, ¿sí? Conformado por 4 familias. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, los inhibidores de la recaptación de serotonina
más noradrenalina y los inhibidores de la recaptación de dopamina noradrenalina. Estos ya son fármacos todos diseñados a partir de la década del 80, con lo cual tienen un perfil de efectos adversos más benignos que los antidepresivos clásicos, ¿sí? Son los fármacos de primera elección por este motivo. Y este dato, más el dato de lo que hemos charlado del impacto de la depresión y de la prevalencia de la depresión, nos va a dar a entender que independientemente de la especialidad que sigamos en nuestras carreras, gran parte de nuestros pacientes van a estar medicados con estos antidepresivos, por lo cual la importancia de conocer la farmacodinamia y conocer la farmacocinética de este grupo de fármacos. El tercer grupo de antidepresivos corresponde a los bloqueantes de receptores, específicamente la mirtazapina, la droga patrón, es una droga muy utilizada en la práctica clínica, y también se encuentra la mianserina y ogomelatina con diferentes mecanismos de acción, diferentes bloqueos de receptores, como se ve en la filmina. El cuarto grupo pertenece a la recaptación a los estimulantes de la recaptación de serotonina, como es la tianeptina. El quinto y último grupo de antidepresivos son los inhibidores de la monoamino oxigenasa o IMAOs, ¿sí? Que los veremos hacia el final de la charla. Bueno, y ahora que conocemos la clasificación de los antidepresivos según el mecanismo de acción inmediato, vamos a estudiar cada uno de los grupos farmacológicos, ¿sí? Empezando por los antidepresivos tricíclicos, que corresponden a los inhibidores de la recaptación más bloqueantes de receptores. En la década del 40, del 50, buscando moléculas para el control de la sintomatología de la agitación en el contexto de psicosis, había uno que se llamaba imipramina, que era un análogo estructural de la clorpromacina, que si bien no demostraba eficacia para el control de la sintomatología de agitación, sí lo hacía para los síntomas depresivos. A partir de que la imipramina demuestra eficacia para el control de los síntomas depresivos, se van a sintetizar varias moléculas análogas, ¿sí? Pero la imipramina va a quedar como droga patrón del grupo. Este grupo de fármacos se los conoce como antidepresivos tricíclicos, ya que todos tienen 3 anillos en el centro de la molécula y todos tienen un efecto marcado antidepresivo. Molecularmente, estos antidepresivos constan de una estructura tricíclica que está compuesto por un núcleo de 3 anillos que va a otorgar el efecto antidepresivo, una cadena lateral que termina en un grupo amino terciario, como se ve en la imagen, o secundario. El grupo amino terminal va a marcar el mecanismo de acción inmediato de estos antidepresivos, ¿sí? Fíjense, las aminas terciarias van a tener mayor potencia para bloquear el recaptador de serotonina, ¿sí? Y un mayor bloqueo de los receptores alfa, H1 y M. Esto no significa que no van a bloquear el recaptador de noradrenalina, pero lo van a hacer con mayor potencia sobre el de serotonina, ¿sí? Las aminas secundarias fueron diseñadas justamente para tener un menor perfil de efectos adversos, ¿sí? Y bloquean los receptores H1, M y alfa con menor intensidad que las aminas terciarias. Como ejemplo de las aminas terciarias, recuerden las siglas CIA, clorimipramina, imipramina y amitriptilina, y de las aminas secundarias recuerden nortriptilina y desipramina. Bien, continuando con el efecto inmediato, recuerden que independientemente de la molécula se va a inhibir la recaptación de ambas aminas, tanto serotonina como noradrenalina. Entonces lo que va a pasar en un primer momento con los antidepresivos tricíclicos es que va a haber una estimulación de los receptores, de los autorreceptores inhibitorios alfa 2 y 5-HT1, con el cual va a descender el firing, va a disminuir el firing neuronal en las neuronas serotoninérgicas del núcleo del RAFE y va a disminuir el firing neuronal en las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, ¿sí? En un segundo momento se van a desensibilizar estos autorreceptores inhibitorios y se va a restablecer el firing neuronal de ambos sistemas. A su vez se va a desensibilizar, pasa un tiempo, los receptores postsinápticos beta y los receptores postsinápticos 5-HT2.
Todos estos mecanismos nos van a llevar a la vía final común, que es la neurogénesis en localizaciones específicas del cerebro, que esto se traduciría en la mejora clínica de la depresión. Recuerden que el efecto inmediato de los antidepresivos tricíclicos, si bien no otorga un beneficio para la depresión, sí va a permitir que se presente una serie de efectos colaterales. El agonismo indirecto que genera la serotonina en las vías que mencionamos al comienzo de la charla va a generar trastornos gastrointestinales, cefalea, disfunción sexual, pérdida del apetito, síndromes extrapiramidales. ¿Pasa en todos los pacientes? No, pero en una gran cantidad, con lo cual se vuelven difíciles de difícil manejo estos fármacos. Lo mismo pasa con el agonismo indirecto de la noradrenalina, que va a generar, como ustedes saben, el perfil de efectos adversos de inquietud, insomnio, temblor, taquicardia, hipertensión, ¿sí? A su vez, los antidepresivos tricíclicos van a presentar este perfil de efectos adversos, ¿sí? Fíjense, las aminas terciarias lo van a presentar con mayor gravedad que las aminas secundarias, pero el bloqueo alfa, el bloqueo M y el bloqueo H1 genera un perfil de efectos adversos muy complicado. Piensa en este cuadro en el contexto de un paciente en el cual está con depresión, que tiene el ánimo triste, que ya no va al trabajo, que no se levanta para bañarse, que ha pensado en morirse, en matarse. Sí, le vamos a dar un fármaco que a los 2 o 3 días va a continuar con el mismo cuadro, pero con todo este perfil de efectos adversos. Este punto lo resalto para marcarles por qué los antidepresivos tricíclicos, si bien son muy eficaces para tratar la depresión, han dejado de ser de primera elección. No termina aquí los efectos adversos. Fíjense, bloqueo de canales de sodio, pues son fármacos cardiotóxicos, disminuyen el umbral convulsivo. Acuérdense, la depresión y la ideación suicida y la sobreingesta de medicamentos. Son medicamentos complicados son letales, ¿no? Como en una sobreingesta. Pueden dar a granulocitosis, rash, dermatitis, fotosensibilidad y a su vez empeoramiento de algunos cuadros psiquiátricos. En cuanto a la farmacocinética, hay que tener en cuenta que son drogas liposolubles, muy buena absorción bioral, alta unión a proteínas, marcado primer paso hepático, la biodisponibilidad es baja, pasa a barrera placentaria, sí, el metabolismo es hepático, como veremos a continuación. En cuanto al metabolismo hepático, la cadena lateral se desmetila de amina terciaria a secundaria. Las aminas terciarias aproximadamente tienen una vida media de eliminación de 15 horas y las secundarias del doble. El núcleo tricíclico sufre reacciones de fase 1 de hidroxilación y finalmente se va a conjugar con glucurónido para su eliminación vía renal. Las interacciones hay que pensarlas a dos niveles. A nivel farmacocinético tiene que ver con que el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos es a través del citocromo 2D6, con lo cual cualquier inductor o inhibidor de esta enzima va a provocar cambios en el metabolismo del fármaco. A nivel farmacodinámico tiene que ver con el bloqueo de receptores. Hay que evitar dar drogas, dar drogas bloqueadoras de receptores alfa, como los antihipertensivos, por ejemplo, o drogas antimuscarínicas. ¿Cómo puede un paciente intoxicarse con antidepresivos tricíclicos? Bueno, recuerden que los pacientes con depresión pueden tener ideación suicida y pueden realizar una sobreingesta de medicamentos con intencionalidad suicida, ¿sí? Con lo cual el panorama ante una intoxicación es muy complejo. Fíjense en los tres pilares que rigen la intoxicación: cardiotoxicidad, neurotoxicidad y síndrome anticolinérgico. La combinación de signo y sintomatología y complicaciones de estos efectos adversos pueden ser letales, ¿sí? Por lo cual hablábamos de el paciente puede terminar en coma y muerte. Por eso hablamos que la letalidad en sobreingestas, en intoxicación de estos fármacos es muy alta, ¿sí? En cuanto a las contraindicaciones absolutas: infarto, embarazo, hipersensibilidad, síndromes confusionales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en hepatopatías, nefropatías, en glaucoma y epilepsia no controlada. Hasta aquí hemos desarrollado los antidepresivos tricíclicos y los otros
el otro antidepresivo que se utiliza dentro de la familia de inhibidores de la recaptación bloqueantes de receptores es la trazodona. Cuanto a las cuestiones específicas que tiene este antidepresivo es que bloquea débilmente la recaptación de serotonina y noradrenalina y a su vez bloquea los receptores 5-HT2A, por lo cual no da efectos adversos sexuales. Esto es un gran beneficio, pero sí tiene un bloqueo alfa 1 y H1 que da una sedación bastante problemática, salvo cuando se quiere utilizar este fármaco como hipnótico. El segundo grupo de antidepresivos que veremos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotoninas o ISRS, son los más utilizados en la práctica clínica, ¿sí? Son un grupo heterogéneo de fármacos que está constituido por la fluoxetina, la sertralina, fluoxamina, paroxetina, citalopram y escitalopram. A diferencia de los antidepresivos tricíclicos y de los IMAOs, estos que fueron descubiertos accidentalmente, estos fármacos fueron diseñados específicamente, con lo cual cuando uno diseña una molécula específica, lo que se va a tratar es de evitar efectos adversos o que el perfil de efectos adversos sea más favorable, como pasa con estas moléculas, ¿sí? Que los efectos adversos son mucho más benignos que los antidepresivos tricíclicos o los IMAOs. El puntapié inicial, el mecanismo de acción inmediato de estos fármacos es la inhibición específica de la recaptación de serotonina. Este evento dará lugar a toda la secuencia que hemos comentado en las generalidades de farmacodinámica de los antidepresivos, teniendo en cuenta que lo harán sobre la neurotransmisión serotonérgica, porque son fármacos que no afectan la recaptación de noradrenalina, ¿sí? Y a su vez no bloquean otros receptores, dando cuenta del perfil benigno de efectos adversos comparado con los antidepresivos de primera generación. Tengan en cuenta que estos fármacos han demostrado eficacia para tratar los cuadros depresivos, pero también lo han hecho para tratar los cuadros, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno o los trastornos de ansiedad. Se piensa que dependiendo del área donde estén actuando estos antidepresivos, mejorará la serie sintomatológica de dichos cuadros. Por ejemplo, cuando actúen en el área prefrontal, mejorará todos los síntomas de la serie depresiva. Cuando lo hagan sobre el área órbitofrontal, mejoran los síntomas de la serie obsesivo-compulsiva, ¿sí? Y cuando lo hagan sobre el área límbica, mejorarían los síntomas ansiosos. A su vez, el efecto inhibitorio mediado por el aumento de la actividad de los receptores 5-HT2A en las interneuronas GABAérgicas del locus coeruleus disminuiría el firing neuronal noradrenérgico, con lo cual esto reforzaría el efecto en la mejoría de los síntomas ansiosos. Si bien habíamos dicho que el perfil de efectos adversos es más benigno comparado con los antidepresivos clásicos, no estamos exentos de estos efectos colaterales por la inhibición de la recaptación de serotonina, ¿sí? El insomnio y la somnolencia es bastante frecuente, todo lo que es trastorno gastrointestinal, náuseas y diarrea más que nada también son frecuentes y se dan por dos mecanismos. A nivel central por el estímulo del receptor 5-HT3 en la zona quimiorreceptora gatillo y a nivel periférico por el estímulo serotoninérgico intestinal. ¿Sí? Son eventos que generan tolerancia. La disfunción sexual también es muy frecuente, tanto en hombres y mujeres. Esto se da por el estímulo del receptor 5-HT2. ¿Sí? Piensen que son tratamientos de larga duración, de 9 meses, y este es el efecto por el cual los pacientes abandonan el tratamiento, ¿sí? La pérdida de apetito, cefalea, síndrome extrapiramidal, que puede ser por acaticia, o parkinsonismo. Estos son efectos muy raros, pero se da por la inhibición de la producción y liberación de dopamina por aumento de la serotonina sináptica, ¿sí? Y también los diferentes tipos de hemorragia puede haber, que se da por la depresión de serotonina en las plaquetas. En cuanto a la farmacocinética de estos fármacos hay que tener en cuenta algunos puntos. La absorción bilateral es buena para todos los fármacos. Los alimentos no interaccionan en la absorción de estos fármacos, salvo con la sertralina, que mejora la absorción. El pico plasmático de estas drogas es de 4 a 8 horas. ¿Sí? La principal diferencia radica en la vida media. Tenemos vida media corta para la paroxetina y fluoxamina. Esto va a tener
más riesgo del síndrome de discontinuación. El síndrome de discontinuación es una serie de síntomas somáticos como mareo, náuseas, vómitos, cefaleas, más síntomas de tipo gripal. ¿Sí? La fluoxetina, al tener una vida media larga, baja el riesgo de este síndrome de discontinuación en caso de suspensión abrupta, pero al tener una vida media larga de más de 30 horas, tenemos el problema de que si queremos cambiar de medicamento, el tiempo de lavado es mayor. El metabolismo es hepático y lo interesante es que el citalopram y sertralina no inhiben el citocromo 2D6, con lo cual el perfil de interacción es muy escaso. Y la paroxetina y la fluoxetina sí inhiben el 2D6, el citocromo 2D6, con lo cual hay que tener en cuenta con la combinación de fármacos que se metabolizan por este citocromo, como puede ser los antipsicóticos. Sobre todo hay que tener en cuenta los fármacos que se metabolizan por este citocromo con un rango estrecho terapéutico. En cuanto a las interacciones hay que pensarla a dos niveles. A nivel farmacodinámico tiene que ver con todo lo que produzca el síndrome serotonérgico, que es a través de la combinación de los IRS con los IMAOs y los antidepresivos tricíclicos. ¿Sí? La combinación de estos fármacos puede generar este síndrome, que lo veremos hacia el final de la charla cuando veamos IMAOs. Y la otra interacción farmacodinámica registrada son la combinación con anticoagulantes dicumarínicos, que puede aumentar el riesgo de sangrado. Algunas de las interacciones farmacocinéticas las hemos reportado, pero tienen que ver con la inhibición del citocromo 2D6, que produce más que nada la fluoxetina y la paroxetina, ¿sí? Además de tener cuidado con los psicofármacos que se metabolizan a través de este citocromo. Hay que tener cuidado con otros fármacos, por ejemplo el ritonavir, ¿sí? Que es metabolizado a través del citocromo 2D6, con lo cual en combinación con fluoxetina puede aumentar la biodisponibilidad del ritonavir, o viceversa, ¿sí? Puede aumentar la biodisponibilidad de la fluoxetina. Otro de los interacciones farmacocinéticas reportadas es con la warfarina, ¿sí? La warfarina se metaboliza a través del citocromo 2C19 y cuando se utiliza en combinación con fluoxetina puede ser problemático, con lo cual estas combinaciones habría que evitarlas. Bien, entonces hasta acá podemos repasar que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen la misma eficacia antidepresiva, ambos tienen latencia de acción de efecto de 2 a 6 semanas por los mecanismos de acción que hemos comentado, pero los IR son mejor tolerados por tener menos efectos colaterales, además no son cardiotóxicos, no bajan el umbral convulsivo, tienen menos riesgos en sobredosis y no tienen interacción de gravedad. Todo esto es el motivo por el cual los ISRS son los antidepresivos de primera elección. Continuando con los inhibidores de la recaptación, tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, o también llamados duales. ¿Sí? Su representante es la venlafaxina. Es un fármaco que ha demostrado eficacia para la depresión, ¿sí? Aún cuando se switchea de un IRS hacia un dual, pero no se usa de primera elección por los efectos adversos que veremos, ¿sí? El mecanismo de acción es interesante, a menor de 150 miligramos día bloquea solamente la recaptación de serotonina, se comporta como un IRS, ¿sí? Y en más de 150 miligramos día bloquea a su vez la recaptación de noradrenalina, transformándose en un antidepresivo dual, ¿sí? Con lo cual tiene un mecanismo de acción similar a los tricíclicos, pero no bloquea receptores H1, alfa 1 y M, ¿sí? Con lo cual el perfil de efectos adversos es más benigno que el de los tricíclicos. Los efectos adversos también son dosis dependientes, esto significa que a dosis bajas son similares a los ISRS y a dosis alta aparece el efecto noradrenérgico, inquietud, insomnio, pero sobre todo los efectos adversos cardiovasculares, sobre todo el aumento de la presión arterial, que es frecuente y que hay que tener cuidado cuando se inicia un tratamiento con venlafaxina en los pacientes. Hay que solicitar una curva de registro de tensión arterial, ¿sí? Tenga o no tenga antecedentes de cardiovasculares. Es un fármaco que se absorbe bien vía oral, ¿sí? Tiene una vía media de 5 a 6 horas y tiene un
se metaboliza a nivel hepático a un metabolito activo que tiene una vida media aproximadamente del doble, ¿sí? El último fármaco que veremos de este grupo es el bupropion, que es un bloqueador de los recaptadores de dopamina y noradrenalina. Además de demostrar eficacia para el tratamiento de la depresión, ha demostrado eficacia para el tratamiento del tabaquismo. Se piensa que es por aumento de la dopamina en el núcleo accumbens, que es un núcleo relacionado con el sistema de recompensa. Tiene un perfil de efectos adversos diferente al que venimos viendo por dos motivos. Primero, por el mecanismo de acción, y segundo, porque es una molécula secundaria similar a las anfetaminas, con lo cual tiene un leve efecto euforizante. Por lo cual no va a producir sueño, al contrario, muchas veces tiene el problema del insomnio, ¿sí? Por otro lado, no tiene efectos adversos sexuales. Esto es interesante a la hora de pensar en el switch de un antidepresivo que tiene efectos adversos sexual por uno que no tiene, ¿sí? Para continuar con el tratamiento de la depresión. No tiene aumento de peso, ¿sí? Y no tiene efectos anticolinérgicos. El rango de dosis es de 150 a 300 y se ha visto que con dosis mayores a 450 miligramos día puede tener riesgo de convulsiones. Para evitar todos estos efectos adversos se han diseñado moléculas de liberación prolongada que hace que el perfil de efectos adversos sea más tolerable. Tiene una buena absorción bioral, tiene un metabolismo hepático, pero inhibe al citocromo 2D6, con lo cual hay que tener cuidado con las interacciones a ese nivel. El tercer grupo de fármacos son los bloqueantes de receptores, específicamente la mirtazapina, que es un fármaco muy utilizado en la práctica clínica. Tiene un interesante mecanismo de acción, ya que no bloquea la recaptación de aminas y se basa en el bloqueo de receptores alfa-2 presinápticos, tanto en neuronas noradrenérgicas como serotoninérgicas, aumentando la liberación y neurotransmisión. A su vez, la noradrenalina liberada va a actuar en los receptores alfa-1 del soma neuronal de las neuronas serotoninérgicas, aumentando aún más la liberación de serotonina. Sí, a su vez bloquea los receptores 5-HT2A y 5-HT3. Esto tiene que ver con el efecto antidepresivo y con un mejor perfil de efectos adversos. Por ejemplo, es un fármaco que no da efectos adversos sexuales. Las reacciones adversas frecuentes son por bloqueo de receptor H1, ¿sí? Tanto la sedación como el aumento de peso, que son efectos adversos muy prevalentes en el uso de mirtazapina. Muchas veces estos efectos adversos los usamos en beneficio del paciente, por ejemplo, en enfermedades depresivas secundarias a cuadros orgánicos como puede ser cáncer, donde el paciente cursa con disminución del apetito, ¿sí? Y problemas de sueño. Menos frecuentemente se ha reportado hepatitis y pancreatitis, y cuando hay síntomas de síndrome gripal hay que suspender el fármaco y tomar un hemograma porque puede deberse a neutropenia. Es un antidepresivo que tiene una vida media larga de más de 30 horas, ¿sí? Y es interesante que tiene pocas interacciones medicamentosas. Si bien interactúa con inductores e inhibidores enzimáticos, las interacciones con otros fármacos son escasas. El otro fármaco bloqueante de receptores es la mianserina, que tiene una inhibición de la recaptación de noradrenalina leve, pero el mecanismo de acción se basa en el bloqueo de receptores alfa-2 presinápticos y también alfa-1, que no lo hacía la mirtazapina, con lo cual es un fármaco que no va a interaccionar mucho con la neurotransmisión serotoninérgica. A su vez bloquea receptores 5-HT2A y 5-HT3, y las reacciones adversas
son de bastante bajas, ¿sí? También tiene el problema de la sedación y el aumento de peso. Y menos frecuente, pero más grave, se ha reportado disminución en el umbral convulsivo, con lo cual hay que tener mucho cuidado con pacientes, por ejemplo, predispuestos, como pueden ser pacientes con epilepsia, ¿sí? Y también tiene el mismo efecto en cuanto a la sintomatología del síndrome gripal, que hay que tener cuidado, suspender, tomar un hemograma porque puede ser secundario a granulocitopenia o a granulocitosis. El tercer fármaco de este grupo es la agomelatina, tiene un mecanismo de acción diferente. Fíjense, es agonista de los receptores para melatonina 1 y 2 y es antagonista de los receptores 5-HT2C. Esto tendría una sinergia en el efecto antidepresivo y a su vez resincronizaría los ritmos circadianos alterados en la depresión. No bloquea otros receptores, con lo cual tiene un perfil de efectos adversos muy benigno, muy buena tolerancia, ¿sí? Puede dar somnolencia diurna, se ha reportado casos de hepatitis tóxica y se metaboliza por el citocromo 1A2, con lo cual hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando se lo combina con fármacos como fluvoxamina o ciprofloxacina. El cuarto grupo de fármacos son los estimulantes de la recaptación de serotonina, que el fármaco es la tianeptina. ¿Con esto queremos decir que nos contradecimos con todo lo que venimos hablando? No, este fármaco plantea la hipótesis de que la depresión, algunas depresiones podrían ser secundarias a un exceso de serotonina o a una inestabilidad en la neurotransmisión serotonérgica. Es un fármaco que no se metaboliza por citocromo, con lo cual tiene pocas interacciones medicamentosas y con el alcohol, y se tendría utilidad en el contexto de depresión en pacientes enolistas. Pero hay que reconocer que en la práctica clínica no es un fármaco muy utilizado. El último grupo de antidepresivos que veremos son los inhibidores de la monoamina oxigenasa, o también conocidos como IMAO, ¿sí? La MAO es una enzima que se ubica principalmente en la membrana externa de las mitocondrias y es el principal responsable del metabolismo intracelular de las aminas biógenas. ¿Qué va a pasar si yo le agrego un inhibidor a la MAO? Bueno, va a hacer que las aminas se aumenten en biofases, ¿sí? Y esto va a posibilitar todos los efectos que hemos relatado en el mecanismo de acción de los antidepresivos, ¿sí? Obviamente es un fármaco son fármacos que requieren también entre 2 a 6 semanas para lograr el efecto deseado, ¿sí? En cuanto a la clasificación, tenemos a los IMAOs clásicos, no selectivos, ¿sí? Reversibles, la tranilcipromina, que es un fármaco que la molécula es similar a las anfetaminas, por lo cual va a tener un leve efecto euforizante. Y los irreversibles, como la fenelcina, que irreversible significa que si yo suspendo ese medicamento, la actividad de la MAO va a tardar 2 semanas en volver a restablecerse, ¿sí? Dentro de los nuevos IMAOs tenemos a los inhibidores selectivos de la MAO-A, ¿sí? Que son los IRMA, la moclobemida, que se ha retirado del mercado, y los inhibidores selectivos de la MAO-B, selegilina, que es un fármaco que se utiliza como antiparkinsoniano. Son un grupo de fármacos con un perfil de efectos adversos bastante complicado, ¿sí? Entre los efectos adversos frecuentes se encuentra la cefalea, el insomnio, la inquietud, el mareo, aumento de peso, sequedad bucal, ¿sí? Pero uno de los efectos adversos más frecuentes es la hipotensión ortostática. ¿Por qué se va a dar la hipotensión ortostática dependiente de estos fármacos, dependiente de dosis? Bueno, la tiramina circulante, al no poder ser metabolizada por la MAO, va a ser metabolizada por la dopamina beta hidroxilasa y se va a transformar en octopamina. La octopamina se va a acumular junto con la noradrenalina y ante movimientos bruscos se va a liberar. El problema es que la octopamina tiene un poder vasoconstrictor mucho menor que la noradrenalina y ahí ese es el motivo por el cual se da este efecto adverso, ¿sí? Con lo cual hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes aniosos o en pacientes que estén recibiendo antihipertensivos. Otro de los efectos adversos severos que tiene
los IMAOs, pero poco frecuentes. Se llama síndrome del queso o efecto tiramínico, ¿sí? Esto tiene que ver con una interacción grave de un fármaco con alimentos, ¿sí? ¿Qué es el efecto tiramínico? La tiramina que ingresa con los alimentos, pescados, mariscos, embutidos, quesos duros, ¿sí? La MAO del tracto gastrointestinal, sobre todo intestino y hígado, van a estar bloqueadas, con lo cual la tiramina no se va a poder metabolizar, va a entrar a la circulación sistémica y va a ingresar a las vesículas presinápticas y eso va a provocar que se libere la noradrenalina con la consecuente crisis hipertensiva característica del efecto tiramínico. Un efecto muy complicado donde hay probabilidad de paro cardiorrespiratorio y obviamente que el paciente requiere cuidados intensivos. Otro de los síndromes complicados que podemos tener con la combinación de fármacos puede ser IMAO, ISRS, IMAO y antidepresivos tricíclicos con mirtazapina. Es el síndrome serotoninérgico. ¿Por qué hay una combinación de fármacos? Bueno, muchas veces los pacientes con depresión requieren de la polifarmacia de antidepresivos. Por eso son pacientes muy delicados, ¿sí? Básicamente, ¿qué es el síndrome serotonérgico? Entonces, decíamos que el síndrome serotonérgico es un síndrome complicado por combinación de fármacos en los que hay una triada de disfunción autonómica, donde va a haber fiebre, diaforesis, enrojecimiento, temblor, diarrea, ¿sí? Alteraciones del estado mental, desorientación, confusión, letargo, agitación, puede haber más una complicación neuromuscular que va desde ataxia, hiperreflexia, mioclonías, convulsiones, ¿sí? Se suma hipertonía muscular, radiomiólisis e insuficiencia renal. Como ven, es un cuadro muy complicado en el que el paciente requiere cuidados intensivos. Bueno, hemos finalizado la charla de antidepresivos, espero que haya sido de utilidad, quedo a disposición en el foro para responder las preguntas. Y recuerden lo que siempre les decimos, que la charla, las clases no reemplaza el libro de texto, sino que lo complementa. Les mando un saludo y estamos en contacto a través del foro.